Santo de Dios, háblanos una vez más. Unge estos labios de barro, que nuestros corazones sean buena tierra. Eres honrado en este lugar, eres el pastor, eres el Señor de esta casa. Ezequiel 37. Voy a conectar la prédica del viernes con la de hoy. La del viernes es Dios no te va a dejar sentado. La palabra de hoy es Dios te va a levantar. O sea, el mismo pollo, pero hecho con diferente guiso. Vamos a aprender un poquito más de Ezequiel los próximos 2 horas. Ezequiel 37, del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí. Recuerden que Ezequiel, pero pongo el contexto y esto nos va a ayudar un montón. ¿Quién fue el sacerdote Ezequiel? Sacerdote y profeta Ezequiel. Ezequiel había crecido en una atmósfera sacerdotal. Ya conmigo, atmósfera sacerdotal. Un ambiente sacerdotal. Ezequiel, de niño, fue enseñado en las escrituras. Ezequiel conocía la historia de Abel y Adán. Ezequiel sabía que no caminó con Dios y Dios se lo llevó porque su fe le agradó. Ezequiel sabía del arca de Noé, que Noé construyó un arca para salvar su familia, y yo y mi casa serviremos al Señor. Ezequiel sabía que Dios había escogido un pastor para convertirlo en rey y matar gigantes. Ezequiel sabía que un hombre llamado Elías, con una sola oración, había cerrado y abierto de nuevo los cielos. Ezequiel conocía las escrituras. Ezequiel conocía que un niño llamado Moisés, Dios lo levantó para sentarlo en ese trono. Estuvo en Egipto y luego lo levantó para ser redentor de Israel. Ezequiel conocía las historias. Ezequiel conocía las escrituras. Estaba siendo preparado para sacerdote cuando la segunda invasión de Babilonia en Israel, Ezequiel es llevado cautivo, prisionero a Babilonia, y Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel se había preparado para sacerdote, pero cuando venían a atacar al pueblo de Israel, si el pueblo de Israel se rendía, si no hacía mucha oposición, dejaban que ellos empacaran su maleta. Les hablé el viernes. ¿Qué empacaría alguien que va a ser sacerdote? Empacó los rollos, empacó el incensario, empacó las vestiduras sagradas y la llevó en su maleta. Pero cuando llegó a Babilonia, él dejó la maleta debajo de la cama y se sentó a llorar con todo el pueblo frente a los ríos de Babilonia. Dice la escritura que se sentaron a llorar. Está en el Salmo, ya se lo doy, Salmo 137. Dice que allí nos sentamos a llorar. Salmos 37, junto a los ríos de Babilonia. Nos sentamos y llorábamos. Diga conmigo, sentado y llorando. Vamos, yo digo otra vez, sentado y llorando. Ezequiel estaba sentado con todo el pueblo frente al río de Babilonia. Estaba sentado y fue cuando dice, no lo voy a leer, busque la prédica en YouTube después, Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 2, dice que vino una voz, dice que estando él sentado frente al río, el cielo se abrió. Babilonia representa cautividad, Babilonia representa problemas, y no importa el problema que estés atravesando, en medio de tus problemas Dios abrirá los cielos. Los cielos se abrieron y una voz llamó Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel miró y nadie más oía la voz, solo Ezequiel oía la voz. Y en el capítulo 2 Dios le dice a Ezequiel, levántate. ¿Cómo le dice? Porque él estaba como. Otra vez, ¿cómo estaba? ¿Por qué Dios no levantó a todo el pueblo? ¿Por qué Dios solo levantó a Ezequiel? Levante las manos los hombres. Porque Dios primero levanta al sacerdote.
levantar ministerios, levantar llamados. Pero en el Salmo 126:6, que también es un salmo escrito en la cautividad, en la primera escena están sentados llorando, pero aquí dice algo diferente. Dice, irán andando y llorando. Diga conmigo, andando y llorando. La primera vez, ¿cómo estaban? Y la segunda vez, porque hay dos maneras de llorar. Dije que hay dos maneras de llorar. Hay dos maneras de enfrentar la vida. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por días de lloros, todos pasamos por días difíciles. Algunos se quedan sentados llorando, pero otros tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir sirviendo. Estamos llorando, pero estamos avanzando. Si te quedas sentado, no avanzas. Pastor, mi corazón llora. Levántate y avanza. Alguien alaba a Jesús. ¿Sentado llorando o avanzando y llorando? Puedes llorar sentado, quedarte quieto, triste, deprimido. O puedes llorar sembrando, gritando, adorando, congregándote. Aleluya. Las lágrimas no cambian nada, pero tu actitud sí. Si te quedas sentado no pasa nada. Te levantas en medio del lloro. Aleluya. Porque por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Dice, a la mañana vendrá la alegría. Y luego de compartir que en el capítulo 8 de Ezequiel, ¿dónde está pastor de eso? Se me voló, está por ahí, le están trayendo todo el nombre. La primera vez, Ezequiel, ¿cómo estaba? Y Dios le dijo, levántate. Usted lee Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 2, los cielos se abren, Dios se aparece en una llama de fuego, de los lomos para abajo, Dios es fuego, de los lomos para arriba, era un resplandor de gloria, Él es fuego, Él es gloria, Él es poder. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos a alabar a Jesús. Él es fuego, Él es gloria, Él es poder. La primera vez, ¿él cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estoy viendo aquí el pelo de Miguel. Siéntate. La primera vez, Dios le habló. La primera vez los cielos se abren y Dios le habla y le dice, levántate. Y del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Ezequiel estaba. Ezequiel estaba. ¿Cómo estaba Ezequiel? De pie. Todo iba bien. El problema es en Ezequiel capítulo 8. Porque Ezequiel capítulo 8, versículo 1 dice, en el sexto año, en el mes sexto. En el mes. En el mes. En el mes. ¿Alguien se siente profético hoy? ¿Alguien se siente profético hoy? En el mes sexto aconteció que Ezequiel otra vez como estaba. La última vez que yo leí la Biblia, Dios dejó a Ezequiel de pie. Pero en el capítulo 8 vuelvo y lo encuentro sentado. Del capítulo 2 al capítulo 7, Dios dejó a Ezequiel de pie. Pero en el capítulo 8, Ezequiel otra vez estaba sentado. Y yo quiero preguntarte, ¿Dios te quiere de pie o Dios te quiere sentado? ¿Te quiere de pie o te quiere sentado? La primera vez Dios le habló, pero la segunda vez, imagino a Dios mirando a Ezequiel. Pero yo no te dejé sentado.
yo te dejé. ¿Y cómo estaba Ezequiel? De la segunda vez Dios no le habló. Dice que la mano de Dios vino, y el versículo 2, ponme el versículo 2, aleluya. Dios viene en una figura de poder, en una llama encendida, aleluya. Dios se levantó de su trono, el fuego de Dios vino, y mira lo que dice el versículo 3, aleluya. Cuando comienza a ver, dice, aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. La primera vez Dios le habló. La segunda vez ¿dice o no dice eso la Biblia? Y lo levantó. La primera vez que estaba sentado, Dios, vamos, yo voy a predicar que ayúdame con la voz. La primera vez Dios, la segunda vez Dios lo levantó del cabello. Hay dos maneras de ser levantado por Dios. O obedeces cuando Dios te habla y te levantas, o esperas al hombre. ¿Alguien alguna vez la mamá lo cogió de aquí? Ya sanó ese trauma en el nombre de Jesús. Listo, hijo, gracias. Un aplauso. Escúchame esto. Dios volverá a abrir los cielos sobre tu casa. Ezequiel estaba sentado en la casa, aunque estaba sentado, dice que los cielos se abrieron, la gloria de Dios bajó y Dios lo tomó por el cabello y lo levantó. Pregúnteme por qué, pastor. Porque Dios no estaba dispuesto a dejar a Ezequiel sentado. Dios no te dejará sentado. Dios no ha invertido en ti para dejarte sentado. Dios no te ha dado profecías para dejarte sentado. Dios no te llevó al encuentro para dejarte sentado. Dios te va a... Dios va a levantar tu matrimonio, Dios va a levantar tus hijos, Dios va a levantar tus sueños, Dios va a restaurar, Dios va a levantar tu ministerio, Dios te va a levantar. Alguien que grite, alguien que alabe. Dios te dijo, hoy voy a levantar un ejército. Yo quiero que usted grite como ejército. Ellos sí saben. Dios va a levantar un ejército. Ezequiel 37. Ezequiel seguía en cautividad, pero la mano de Dios no se le había apartado. Ay, 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 ay. Dice que Ezequiel seguía en cautividad, pero la mano de Dios seguía sobre Ezequiel. Puede que todavía sigas en problemas, puede que todavía las cosas no estén como tú quieres, pero a partir de hoy la mano de Jehová, y a partir de hoy la mano de Jehová, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que los huesos eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban los huesos? Secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos?
Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había habla, no había en ellos espíritu, perdón. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y guía al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y rúa, sopla sobre estos muertos, sopla sobre estos muertos. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército, un ejército, un ejército. Dios levantará en el Amazonas un ejército. ¿Dónde está ese ejército esta noche? Un ejército grande de ese reino. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago vuestros sepulcros pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Hoy es día de resurrección, y os traeré a tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, levante sus manos, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar. Dios traerá reposo a tu casa, Dios traerá reposo a tu matrimonio, Dios traerá reposo a tus hijos, y sabrás que la mano de Dios siempre ha estado sobre tu vida. Ezequiel significa Dios fortalece. Dios te trajo esta noche para fortalecerte. Prepárate, porque llegó el tiempo que Dios te va a levantar. Llegó el tiempo que Dios te va a poner de pie. Llegó el tiempo que vas a vivir lo sobrenatural. Yo quiero decirte que esta noche tú no estás en cualquier lugar. Tú estás en un lugar donde no te vas a quedar sentado, donde no te vas a estancar. Estás en un lugar donde Dios te va a levantar. O te levantas por su voz, o te levantas porque Él te levanta, pero te vas a levantar. Dios te dice que te diga: no naciste para sentarte a llorar, naciste para que Dios te levante. Alguien alaba a Dios hoy. Aleluya. Hoy los huesos secos se levantan. Dios te va a dar autoridad en aquello que tú venzas. Tres lo agarraron. Dios te va a dar autoridad en aquello que tú venzas. Los que vencieron el alcohol tendrán autoridad para sacar alcohólicos de las tinieblas. Los que vencieron la culpa, Dios le da autoridad para sacar la culpa de otros. Los que están venciendo la pobreza, Dios te dará autoridad para sacar a otros de la pobreza. Los que están venciendo el orgullo, Dios te dará el poder para sacar a otros del orgullo. El enemigo a partir de hoy tendrá que ver que fue uno el que entró al encuentro, pero fue otro el que salió. Alguien alaba a Dios por ellos. Ayer al mediodía intenté descansar un poquito. Estaba en la habitación y yo escuché que la música comenzó a sonar y comenzaron a hacer bulla. Yo dije: Dios mío, algún endemoniado allá. Yo escuchaba: fuera, fuera, fuera. Y yo estaba en la cama y yo decía: pero ¿quién se endemonió? Y estuve tentado a llamar a Pastor Edison. Estuve tentado a levantarme de la cama. Estaba un ratico recostado ahí estaba mi hermano, estaba James, y yo estaba como tentado. Yo dije: no, a mí el diablo no me va a dañar la siesta.
Luego mandaron una foto. El encuentro fue en un tercer piso. Hay una pared gigante y unos ventanales. Y entonces los líderes se dieron cuenta que allá abajo habían dos brujas encendiendo una cantidad de velas. Cuando el encuentro de mujeres arrancó, los dos televisores que llevamos no prendían, el sonido no funcionaba. Mujeres se sentían atormentadas, algunas se fueron para su casa. Entonces cuando yo me enteré, yo vi la foto. Yo creo que fue Freddy, no sé quién fue el que le tomó la foto a las brujas. Y prendieron velas toda la tarde. Toda la tarde y toda la noche. Cuando yo subí y miré, yo dije, aquí no vinimos a pelear con el diablo. Esa batalla ya la habíamos ganado. El diablo siempre llega tarde. Todos esos hombres que fueron a servir estuvieron de rodillas aquí a las 5 de la mañana en ayuno y en oración. Las batallas se vencen antes. Lo que el diablo no sabía es que Jesús, antes de derrotarlo en la cruz, ya lo había derrotado en el Getsemaní. Alguien alaba a Jesucristo. Todos los hombres que llegaron, todos se quedaron. Todos fueron libres. Me dijeron que hoy habían llevado una cabra para un sacrificio, me dijeron. Yo ni me enteré. Yo solo sé que el diablo está bajo mis pies. Yo solo sé que la Biblia dice que en breve Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Yo solo sé que Cristo venció los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay brujería, no hay hechicería que valga contra el pueblo de Dios. Alguien alaba a Jesús esta noche. ¿Saben por qué tanta brujería? Porque Dios estaba profetizándole a los huesos secos. Porque Dios estaba levantando un ejército grande. Alguien alaba a Jesús esta noche. Aleluya. Dios está levantando un ejército que a otros les parece pequeños, olvidados, pero hoy se levanta un ejército soñador, un ejército visionario, un ejército de fe. ¿Alguien lo cree? Ezequiel, en medio del cautiverio, Dios le dice, levántate, porque en medio de la adversidad Dios te va a levantar. La mano de Jehová llevó a Ezequiel de un lugar a otro, un lugar en el que Ezequiel no pensó que él estaría. La mano lo llevó a un lugar que estaba lleno de huesos secos, dice el versículo 2. Huesos de cráneo, huesos de manos, huesos de dedos, huesos de orejas. Ezequiel estaba caminando de un lado a otro en medio de los huesos. Estaba caminando en medio de la sombra de muerte. Estaba pasando por un lugar que él nunca antes había pasado. Dice la Biblia que los huesos estaban secos, secos en gran manera. Aleluya. De esos huesos Dios levantó un ejército. De lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Algunos de ustedes están caminando entre huesos secos. Quizás tus hijos están secos, quizás tu pareja está seca, quizás tu familia está seca, pero mientras tú caminas en medio de ellos y tú estás preocupado, pero estoy cansado de caminar en medio de huesos, Dios te pone a caminar en medio de esos huesos, porque Dios te levantó a ti para luego levantar tu familia. Dije que Dios primero te levanta a ti para luego levantar tu familia. Si Dios ya te puso a caminar en medio de los huesos secos, es porque esos huesos secos también se van a... ¿Alguien lo cree?
Escucha. Proverbios 17:22. Ya estoy acabando. Así dijo uno que predicó como una hora en el encuentro. Con esto termino, dijo. Hermano Elizalde, le sacaban la paleta, dijo, no. Le dijo, ustedes pasaron mucho tiempo en los bares por allá tomando, a mí no me vengan aquí a acosar ahora. En otras palabras le estaba diciendo de malas. Se sientan y escuchan la palabra, así suavecito, no así como con amor. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, y Dios le hace una pregunta: ¿vivirán esos huesos? ¿Cómo estaban los huesos? Versículo 3 de Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios siempre te va a preguntar algo contrario a lo que tú estás viviendo. Ezequiel estaba en medio de un valle de huesos secos, de huesos muertos. Y Dios le dice, ¿vivirán? Dios siempre te va a preguntar lo contrario. Dios siempre te va a preguntar lo contrario de aquello que tú estás viviendo. Te voy a dar un ejemplo. No tienes ni un sol, ni un real, ni un peso en el bolsillo, y Dios viene y te dice, ¿vas a comer gamitana asada? Tus hijos están en el pecado, están en el vicio, y viene Dios y te dice, ¿tus hijos van a predicar la palabra? Dios siempre te va a preguntar lo contrario. Dios te ve enfermo de las rodillas y viene y te pregunta, ¿vas a correr? Cuando Dios te hace una pregunta, te está profetizando. Alguien alaba a Dios en esta noche. ¡Vamos! ¡Aleluya! Y Dios le dice, Dios le da un código. Tienen que hablar códigos. Aquí le voy a dar una para que la investigue. Los 3 menores huesos del cuerpo humano. No le voy a dar los nombres. Búsquelos. Googleelos. ¿Sabes dónde están, verdad? A ver, ponte de pie, doctor. Y yo quiero que tú ponte de pie. Muéstrale a la iglesia, señala como me señalaste ahorita a mí, ¿dónde están los 3 huesos más pequeños del cuerpo humano? ¿Dónde están? ¿En dónde? Listo, gracias, puedes sentarte. Dios le dice, Ezequiel, profetiza a esos huesos secos y vivirán. Así que los primeros huesos, en oír la voz de la profecía, porque Dios primero levanta lo más pequeño para luego levantar lo más grande. Jehová. Dios comenzó a levantar a esta generación para levantar un ejército de hombres en el Amazonas.
un ejército de hombres que vivirán conforme al corazón de Dios. Esfuérzate y sé hombre, guardando la palabra de Dios, andando por sus caminos, siendo hacedor de ellas. Puede que hoy te veas como el hueso más pequeño, pero antes de Dios levantar algo grande, primero levanta algo pequeño. Porque aunque el comienzo sea pequeño, el final será. El final será. Comenzó con los huesos más pequeños. Ya terminé, mire. Comenzó con los huesos más. Comenzó con los huesos más. Cuando Ezequiel estaba caminando en los huesos, Ezequiel no sabía que esos huesos pertenecían a un gran ejército. Nunca menosprecies a nadie. Nunca menosprecies a nadie. Porque de algo pequeño Dios puede hacer algo grande. Ezequiel se da cuenta que era un ejército después de que ellos se levantan. Ahora quiero que meditemos para cerrar en el ejército grande. ¿Cómo era el ejército? Este ejército era el ejército de Dios. Y este ejército un día salió a la batalla pensando que iban a ¿qué? A ganar. Ningún ejército se prepara para ¿qué? Para perder. Todo ejército se prepara para ganar. Así que ellos llegan a la batalla pensando en una victoria grande. Ningún ejército se va a la batalla para perder. Todos se van a la batalla para. Pero resulta que el ejército es derrotado. Y el ejército se hace varias preguntas. Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿por qué nos mataron? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué sufrí la pérdida que tuve que sufrir? Si Dios está conmigo, ¿por qué esta gran derrota? Estoy hablando a alguien que ha pasado por muchas derrotas y te sientes como un pedazo de hueso seco en el piso. Pero si Dios te permitió pasar por eso o la vida, es porque Dios te va a resucitar a otra temporada. Si los huesos supieran, quédense ahí un tiempo, se van a secar, se van a morir. Parecerá que todo está terminado, pero no todo está terminado. Parecerá que todo está acabado, pero no todo está acabado, porque un día un profeta caminará en medio de esos huesos, y los que un día murieron resucitarían a una nueva temporada. Si perdiste algo en la vida, prepárate, Dios te va a resucitar a una temporada que tú nunca antes habías vivido. Alguien alaba a Dios. Yo quiero que ese ejército en extremo se coloque de pie esta noche. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos a Dios. Aleluya. La derrota que sufriste es porque Dios te está preparando para levantarte como nunca antes te había levantado. Puede que lo que Dios comience a levantar en tu vida al principio se vea pequeño. Puede que algunos no consideren mucho lo que te pasó en el encuentro y lo vean algo pequeño. Los primeros huesos en oír la voz de Jehová que profetizaba fueron los huesos de la oreja, los huesos más pequeños del cuerpo. ¿Por dónde entra la profecía?
Levanta tus manos a Dios. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Hombres se veían como huesos secos, pero el Espíritu de Jehová se paseó esos 2 días sobre ustedes. Ustedes llegaron al encuentro como huesos secos, pero se van como un ejército grande. Se van a conquistar para Dios, se van a conquistar almas, van a conquistar el corazón de su familia, serán un ejemplo para esta sociedad y para sus hijos. Del nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo veo que a algunos esta noche Dios les va a hablar. Dios te va a hablar al corazón. Levanta tus manos. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada área de tu vida. Que Dios tenga de ti y de toda tu familia misericordia. Que Dios te dé todo su favor, todo su shalom, toda su gracia. Y que tengan una semana extraordinaria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.